Fue solo una bofetada. Sí, no debería doler tanto, maldito exagerado. Harry gruñó, molesto por algo que Luis no lograba comprender qué era. Se mantuvo mirando a su verdugo como un perro amastrado a espera de una nueva orden. Sintió asco de sí mismo. Harry volvió a su maleta y maldijo por lo bajo mientras rebuscaba en ella. Toma, úsalo en tu boca. Harry con hastío estiró su brazo en dirección al ojiazul y colocó sobre una de las pequeñas manos de Luis una vieja barra de manteca de cacao. Es la única que tengo, cuídala. Las orbes de Luis se abrieron en asombro ante esa pequeña pieza usada de bálsamo labial, pero definitivamente sus labios agrietados lo agradecerían. Oh, ¿nadie te enseñó a dar las gracias? Se mofó con cinismo Harry, ladeando su cabeza y cruzándose de brazos. Gracias, Harry. Luis no sabía si éste se estaba tomando demasiados atrevimientos al llamarlo por su nombre. Sin embargo, Harry pareció complacido. Se acercó a Luis acechándolo con sus penetrantes ojos verdes, dejándole a Luis el paso libre para que sintiera el olor de su cuerpo. Harry olía a sal y vinagre. Seguramente tendría ese sabor. Tragó con dificultad debido a sus propios pensamientos. Y el problema de Luis era que pensaba con su polla la mayor parte del tiempo, lo cual no era bueno. Escúchame, corderito. Para todos aquí ya eres mi puta. ¿Te ha quedado claro? Luis sacudió su cabeza en asentimiento. No te quiero ver hablando con nadie, no te quiero ver mirando a nadie, no me gusta compartir. Bien, sí, yo no miraré a nadie. La voz de Harry era peligrosa, posesiva y demandante. Hacía desaparecer el frío arraigado en su cuerpo. Jamás nadie lo había tratado así. Jamás había sido un corderito de posesión, mucho menos celado. Sin embargo, no estaba en condiciones de replicar. La puerta de su celda se abrió y un gendarme entró, observándolos con el ceño fruncido y un gesto de disconformidad. Seguramente no era un gran amante de su trabajo. ¡A las duchas! ¡Ahora! Harry se separó de Luis, volteándose y saliendo de la celda. El guardia bajó la mirada cuando pasó a su lado, gesto que no pasó desapercibido para Luis. En el momento en el que el hombre comprobó que Harry ya había desaparecido, le dio una mirada al ojiazul. ¿Necesitas ir al médico? La boca de Luis se abrió para responder, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que no sabía qué decir. Claramente el hombre pensaba que Harry había abusado de él, y no sabía hasta qué punto eso era malo. ¿Qué decir? ¿Fue o no fue follado? Decisiones difíciles de la vida. Si se corría el rumor de que Harry ya se lo había follado, no haría más que concretar el hecho de que le pertenecía, y nadie más podría tocarlo, ¿verdad? Esperaba estar en lo correcto. No es tan grave, mintió Luis. El hombre entornó los ojos desconfiando de él, pero no dijo más. Le indicó que saliera de la celda, y así Luis lo hizo. A diferencia de la noche anterior, que no había nadie por los pasillos, en ese instante estaba aglomerado de convictos. Las miradas de todos estaban en él, y Luis caminaba ajeno a ellas, con la vista fija en el suelo y levantando la mirada cada vez para no chocar con nadie. Dio un pequeño salto cuando sintió una nalgada. Maldijo en su interior y sintió caminando. Hacía oído sordo a las obscenidades que se murmuraban a su alrededor. Que sí, que sabía que tenía buen culo, que estaba follable y todo, sí. También sabía que era bajito y delgado. Había necesidad de que los mastodontes de los reos recalcaran su nimia estatura. Gracias a lo que fuese, que definitivamente no era Dios, ese bastardo no existía, y si existía entonces definitivamente odiaba a Luis. Logró llegar a las duchas, se le entregó una toalla y un nuevo cambio de ropas. Miró el lugar, el vapor cubriendo los cuerpos. Había agua caliente. Podría bailar de felicidad. Dejó su ropa y toalla en una de las tantas gravetas, con su estómago revuelto al saber que tendría que desnudarse en presencia de aquellas miradas lascivas. Hombres de gran complexión esperaban atentos a que comenzara a despojarse de sus ropas. Sin embargo, ninguno se le acercaba. O así fue hasta que un rapado que medía más de 1,90 m se colocó a su espalda. «Hueles a puta fina», le susurró al oído. La mandíbula de Luis se tensó. Esta vez no respondió cuando le preguntaron por su nombre. Permaneció en silencio y se sacó su suéter. Sintió un alivio cuando la tela dejó de escocerle la piel. ¿De qué demonios hacían esa ropa? ¿Espigas? Te estoy hablando, volteó a Luis por los hombros y lo golpeó contra las gravetas. El ojiazul cerró los ojos y dejó escapar un gemido. Las palabras de Harry resonaban en su cabeza. No debía mirar a nadie, no debía hablar con nadie. Condenado Harry. Más le valía que ser su puta le trajera algo bueno, cosa que hasta ese momento no estaba ocurriendo. Así que me vas a ignorar.
Volvió a voltear a Luis, obligándolo a apoyarse sobre las gravetas. «No», exclamó con voz agónica el chico, cuando sintió las manos del energúmeno posarse sobre su trasero, bajándole los pantalones y dejando su respingón y bien dotado trasero al aire. «¡Que no! ¡Suéltame!». Se removió desesperado. La risa vil del rapado le taladraba los oídos. Sin embargo, y para su salvación, Harry había llegado. Los observó en silencio unos cuantos segundos sin inmutarse, con su expresión seca e indescifrable camino hasta las regaderas donde la lluvia artificial caía. Nadie hablaba. El aire podría cortarse con un cuchillo. Luis sintió lágrimas en sus ojos al escuchar cómo el rapado volvía a carcajearse, ronco y bajo, solo para que Luis lo escuchara. «Parece que ya se cansó de ti», le susurró al oído. El castaño de fanales azules se hundió en angustia cuando sintió como sus glúteos eran separados, todos volviendo a sus actividades e ignorando que él sería vilmente violado. «Son», voceó Harry, y se refería al rapado, ya que este se detuvo al abuso a perpetuar y se volteó en dirección al que llamaba a sí mismo rey de la prisión. «¿Qué ocurre, emperador?» «Está bueno, ¿verdad? El corderito que tienes ahí», preguntó burlón. El hombre sonrió con desquicia, asintió y aseguró de que Harry no iba a interrumpirlo. Volvió en dirección a Luis, quien entre lamentos se resignaba. «Jodidamente bueno. Podría ser la puta de un rey», volvió a decir Harry. Salió agua y caminó hasta donde Luis se encontraba. Palmeó el hombro del rapado con una sonrisa. Se acercó a su rostro. «Ahora dime, Crasón, ¿acaso tú eres un maldito rey?» En ese momento, la mayoría de los convictos comenzó a salir de las regaderas, todos con apremio y el miedo destilando de sus ojos. La manzana de Adán de Crasón bajó y subió, con el sonido de la saliva que pasó por su faringe, llegando a los oídos de Luis. «Respóndeme, Crasón, ¿eres un rey?» El nombrado negó, aterrado de la tranquilidad y diversión con la que Harry hablaba. «Sí, ¿no lo eres? Si no lo eres, entonces, ¿por qué has puesto tus sucias manos en lo que pertenece a tu emperador?» «Harry, yo no...». Luis se encogió cuando escuchó el golpe que Harry le propinó en la mandíbula al hombre. Mantuvo los ojos firmemente cerrados, tarareando una melodía en su cabeza para así mitigar los gritos y los bramidos de dolor de Crasón. Ningún gendarme interfirió. Simplemente observaron a la distancia cómo Harry hacía crujir los huesos del hombre, destrozándolo con sus puños y piernas. Los pocos valientes que se quedaron para presenciar tal atrocidad miraban en silencio, la sangre esparcida por montones en los suelos del pavimento. Harry recorrió el cuerpo de Luis con la mirada, tomándole el mentón con sus dedos para revisar el rostro. Estoy bien», dijo Luis. Harry sintió y volvió a su vista a los reclusos. «Esto, para que les quede claro que nadie, absolutamente nadie, tiene permitido tocar mis cosas». Estiró sus brazos y giró sobre sus pies, con el rostro y las manos salpicadas de aquel líquido rojo. Luis gimió cuando sintió una mano de Harry ceñirse a su cintura. «¿Alguien más quiere poner sus manos sobre él?». Apretó con fuerza y Luis se removió por el dolor. Todos negaron. Algunos vitorearon al emperador, quien se jactaba de su dominio en aquel pútrido lugar. Harry volvió a la regadera, se lavó la sangre ajena y salió con un amargo de rabia. Pasó por el lado de Luis, mirándolo por el rabillo del ojo, pero sin dirigirle palabra alguna. Pasaron unos largos minutos antes de que todo volviera a una relativa normalidad. Hombres caminando a las regaderas y otros cuantos observando al ojiazul, quien se bañó con rapidez, sin disfrutar en lo más mínimo del cálido contacto del agua en la piel. Con ropa nueva y limpia, algo menos desagradable que la de la noche anterior, caminó hasta el comedor, donde hizo una larga fila para obtener sus alimentos. Las miradas se centraban en él. ¿Qué? ¿No tenía nada más que hacer? Obtuvo una porción pobre de comida y una rebanada de pan, con bandeja en mano. Se sentó en una mesa donde milagrosamente no había nadie. No quería compartir la mesa con alguno de esos criminales. Realmente no quería tener contacto alguno con aquellos convictos. Comió en silencio, masticando con esfuerzo y desagrado la comida. Escuchó unas cuantas risitas y algunos cuchicheos por lo bajo. Levantó la vista de su plato al ver cómo Harry, acompañado de otros dos sujetos, caminaban en dirección a él. ¿Ahora qué? ¿Iban a sentarse juntos y tener una comida romántica con besitos? «Esta es mi mesa, vete». Los seguidores de Harry se encontraban detrás de él, como perros fieles a su amo. Luis asintió y tomó su bandeja, levantándose y buscando otro lugar para comer. Las miradas despectivas y amenazantes le indicaron que no tendría buena suerte.
Al parecer los convictos tampoco querían compartir mesa con él. Allá, volteó, cuando escuchó la voz de Harry ya sentado y bebiendo su café. ¿Café? Dios, qué injusticia. A Luis le habían dado una taza de agua caliente y azúcar. Un grupo de chicos, algo llamativos, bromeaban y hacían gestos con sus manos. No demoró mucho en comprender qué grupo era ese. Harry lo estaba mandando con las putas. Se tragó el orgullo y caminó en esa dirección, oyendo la risita de los machitos, quienes seguramente se las follaban, pero aún así se sentían muy hombres y heterosexuales. Disculpen, los afeminados hombres detuvieron su plática y observaron a Luis, todos con sus depiladas y muy delgadas cejas perfectamente arqueadas. Las mejillas del ojiazul se pintaron de rojo. Siéntate y come, aquí nadie va a molestarte, le señaló el hombre que se encontraba a la cabecera de la mesa, de cabello castaño y corto, con monitos y ojos azules. ¿Cómo te llamas? Luis se sentó y bajó la vista a su comida. Tenía la intención de comer en silencio, pero sabía que eso no sería posible. Era prácticamente la nueva atracción en ese desquiciado circo. Así que tu novio te ha mandado aquí. ¿Te folló muy duro? Tengo pomada antiséptica para tu culo, pero te costará caro. Luis se atragantó con la comida, le dio un sorbo a su vaso de agua y buscó a la persona que había dicho eso. No la necesito, pero gracias, respondió formalmente, y seguramente la plática habría continuado si no fuera por una pelea que se desató unas cuantas mesas más allá. Oh Dios, ¿es que no pueden dejar de comportarse como mandriles? Dijo un chico con voz aguda y demasiado afeminado. Prefiero que descarguen energía así. En eso, Luis sintió que alguien se sentaba a su lado, volteó la mirada y encontró al sonriente chico de cabellos rubios y ojos cian. Le parecía distinto a lo que veía en ese lugar, pulcramente limpio, con una suave sonrisa y un aire de distinción. Hola, mucho gusto, le extendió la mano a Luis. Soy Niall Horan. Yo me llamo Louis Tomlinson. Lo sé, no hay nadie que no sepa tu nombre. El ojiazul rodó los ojos, pero sonrió. Por alguna razón las palabras del rubio no le sentaron mal, y es que no veía desdén o maldad en él. ¿Estás bien? ¿Cómo? Niall se encogió de hombros y le dio una mordida a su pan. Eres la pareja de Harry, y todos sabemos que él suele ser un poco bestial. No, yo, bueno, soy resistente, mintió nuevamente. Para su fortuna, Niall pareció creerle. Eso es bueno. Y cuéntame, Luis, ¿por qué estás aquí? El médico iba a abrir la boca cuando vio a Niall cambiar el color de su rostro. De su pálido notable, sus mejillas pasaron a un arrebolado rojo y sus puños se cerraron. Maldito hijo de puta, murmuró con la vista fija en la mesa de Harry. Todos los de la mesa siguieron la vista del rubio. En la mesa donde Harry comía, uno de sus compañeros reía y bromeaba con otro chico. Si Luis no fuera un experto en el tema, quizá no lo habría notado, pero era demasiado obvio que esos estaban coqueteando. ¿Tu novio? Preguntó burlón. Sí, respondió Niall en un gruñido molesto, dejando a Luis sorprendido. Ni siquiera dudó. Déjalo, Niall. Shane es un cabrón y no deberías perder tu tiempo con él, comentó el chico que encontraba a la cabecera de la mesa. Sus ojos se dejaban apreciar nobles y sabios. Emanaba aquel conocimiento que se gana con los años y el dolor. Luis sintió un leve respeto por ese desconocido. Soy Elian, respondió como si fuera a leer la mente de Luis. Llevo unos cuantos años aquí. Luis asintió en silencio, volviendo a su comida y dejando de lado las maldiciones que Naya le propinaba a distancia a ese tal Shane. No lo entiendo. ¿Qué tiene esa perra sucia que los vuelve locos? Primero Harry y ahora... Niall se detuvo. Vio de reojo a Luis, quien lo observaba con cierta curiosidad. Es Francesco, un puto francés, y hasta hace poco era el favorito de Harry. Se creía muy importante, pero cuando Harry lo votó, quedó desamparado y ahora quiere a mi hombre. Niall negó con la cabeza y apartó la vista de la escena frente a sus ojos. Sabes que Shane no va a dejarte, lo alentó otro chico. Niall hizo un gesto con la mano, restando importancia. Ya no me importa. Cuéntame, Luis, ¿qué sabes de North Conan? Luis pensó en qué responder. Bueno, llegué ayer, así que no sé mucho. Al parecer el mandamás es mi dueño y eso es todo. Realmente no sabes nada. Niall soltó una sonrisita y todos lo acompañaron. Venga, te cuento. Esta no es una simple prisión. Aquí los guardias nos ven como una mera entretención. La corrupción es la ley y el poder la moneda de pago. Luis, pero sí, podríamos decir que Harry es el emperador del lugar. Nadie le desobedece y si logras mantenerlo atado a ti, puede que no se te haga tan pesado estar aquí.
Louis soltó un suspiro lacónico. Nada de eso era nuevo para él. Y es que con lo vivido en las regaderas, donde un cadáver quedó en el suelo como si nada debido a Harry, había comprobado que nadie le llevaba la contraria. ¿Sabes de los torneos? ¿Torneos?, preguntó Louis. Claro, los torneos. Harry no es el emperador por ser un simple matón, Louis. Harry es el emperador porque se ha mantenido invicto desde que llegó, 3 años atrás. ¿Qué? No comprendo. ¿Dónde hacen los torneos? Niall rodó los ojos y le dio un codazo por lo bajo. Pronto vas a verlo con tus propios ojos. Luego de eso, y con la duda latente en Louis, comieron en una plática algo amena. El ojiazul no se sentía para nada en su ambiente de confort con esos chicos, pero era mejor que nada. Al menos ninguno de ellos había resultado ser en extremo desagradable. Llegó la hora de salir a los patios, y Louis no se separaba de Niall. Buscó la aprobación en los ojos de Harry cuando salió del comedor. Al parecer su verdugo no estaba en contra, ya que con una inclinación de cabeza leve le indicó que podía acompañar al rubio. Maldito loco, sintiéndose todopoderoso porque unos cuantos criminales le obedecían. Hablar con Niall fue como una brisa de aire fresco. Niall Horan, realmente parlachín y un poco excéntrico, cayó en prisión por haber chocado a una familia en auto. Iba en estado de ebriedad y conducía su flamante Ferrari a más de 100 kilómetros por hora. Llevaba casi un año en Norcoland y unos 6 meses siendo pareja de Saint Malik, el príncipe. Después de Harry Styles, la autoridad máxima era Shane, un famoso narcotraficante que cayó por una redada en Guantánamo. Niall le aseguró que no era mal hombre, quizá sí demasiado bruto y tosco. Louis, a su vez, le contó por qué estaba ahí, la historia con su exnovio, Alex, y la injusticia que se cometió en su contra. Niall le dijo que muchos de los convictos en Norcoland también estaban ahí por injusticias del sistema judicial. La conclusión de ambos fue que la justicia era una mierda. Se encontraban sentados sobre una mesa. Niall le contaba algunas cosas de Harry Styles, como que el hombre había sido un militar de alto rango y que había cargado con la culpa de una misión gubernamental fallida. También le contó que la estabilidad mental de Harry dejaba mucho que desear y que debía cuidarse porque nadie podría hacer nada para defenderlo, si el emperador decidía acabar con él. En un arranque de honestidad, Louis le contó sobre la noche anterior, omitiendo la parte donde no tenían sexo. Y para su suerte, Niall le prometió unas mantas de cama y una chaqueta para el frío, algo que Louis le agradecería eternamente. En el patio, los reclusos hacían algo de deporte y ejercicio. Otros platicaban, y unos cuantos peleaban a gritos y empujones. Louis había obtenido un cigarrillo y se encontraba fumando, mirando a su alrededor y pensando demasiado. ¿Entonces eres pediatra? Sí, dijo Louis, el mejor, sonrió con orgullo. Escucharon unas pisadas y detuvieron su amena plática. Harry, Shane y otro hombre llamado Norman se encontraban frente a ellos. Louis le dio una calada a su cigarrillo y fijó sus orbes en Harry. ¿Qué quería de él? Ven conmigo, dijo Harry. Louis miró a Niall, quien con un gesto le dijo que lo obedeciera. No demoró en colocarse de pie y comenzó a caminar detrás de Harry. La ancha espalda del hombre era como una muralla indestructible. Sus estrechas caderas parecían haber sido esculpidas a mano. Entraron a una zona que Louis desconocía y estaba conformada por unas cuantas habitaciones, máquinas deportivas y sacos de boxeo. Parecía un gimnasio, uno muy viejo y deteriorado. ¿Qué hacemos aquí? Harry no respondió. Caminaron por un pasillo y llegaron hasta un camerino que tenía una placa metálica con el nombre de Harry grabado en ella. Al entrar, Louis visualizó un maltrecho sofá de 2 cuerpos, unas sillas plegables y una ducha sin cortina. Estaba helado y húmedo. Su corazón se detuvo de golpe cuando Harry comenzó a desnudarse frente a él, desprendiéndose de su ceñida camiseta negra y desabrochándose el pantalón. ¿Qué crees que hacemos aquí? Yo no... Vamos, me dieron ganas. Voy a follarte, quítate la ropa. Los ojos de Louis se fijaron en el piso. De repente toda su comida pareció querer devolvérsele por la boca. Era obvio que eso iba a pasar, y aún así no podía dejar de sentir miedo. Recordaba algunas palabras de los chicos del desayuno. Todos aseguraban entre bromas que Harry era una bestia despiadada en la cama, que sus parejas de cama siempre terminaban en enfermería con laceraciones internas. No quería sentir dolor. Con manos temblorosas y el alma escapándosele en cada respiración obedeció. Agarró el dobladillo de su suéter y se lo sacó. Harry se sentó en el sofá y observó el caliente espectáculo que su Lázaro personal estaba brindándole. Las curvas de Louis se mostraban deliciosas y nobles. Cada parte de su cuerpo se veía cremosa y suave,
como si fuese un manjar robado del Edén. Su ingle dolió. Luis pateó con su pequeño pie los pantalones, ya encontrándose completamente desnudo. Su escaso cabello púbico, su prominente trasero, sus pezones erectos por el frío. Se había desnudado 1000 veces en su vida y jamás se había sentido tan expuesto. Era la mirada de Harry. Ningún hombre lo había mirado así antes. Ven aquí, corderito. Harry no sonreía, estaba inescrutable, incluso podría apreciársele tenso. Luis negó con la cabeza, y antes de que Harry reaccionara mal, se adelantó a decir: no hagas que duela, por favor. ¿Me estás diciendo qué hacer? Te lo estoy pidiendo, por favor, Harry, no quiero que duela. Puede ser placentero para ambos. Y Luis sabía que no tenía derecho alguno para pedir aquello, pero no perdía nada con arriesgarse. Después de todo, Harry iba a poseerlo igual. ¿Qué daño hacía pedir el pequeño favor de que no le partiera el culo en dos? Quieres que sea placentero, ¿eh? Asintió, sintiéndose levemente abochornado. A pesar del frío, las palmas de sus manos sudaban y su rostro se sentía caliente. ¿Realmente crees que podrías sentir placer conmigo? Harry y su sonrisa mordaz hacían que el vientre de Louis se sintiera contraído. Quizás, si eres tú. Puedo, si eres tú. Bueno, era Harry o alguno de esos grasosos cerdos que habían estado mirándolo desde que había llegado. Definitivamente no había punto de comparación. ¿Sabes qué, corderito? Vas a arrepentirte de haberme pedido esto. Harry se humedeció los labios. Porque puedo ser muy bueno cuando quiero, y terminarás rogándome como una perra en celo que te folle todo el jodido tiempo. Y Luis pensó que quizás tendría un ataque al corazón. Luis tenía frío, mas su cuerpo permanecía febril. La culpa era de Harry, de su mirada enardecida y aguda. Vístete, le indicó, colocándose de pie y tomando su propia camiseta. Luis ladeó la cabeza sin comprender el actuar de Harry. ¿No me escuchaste, corderito? Vístete o me arrepentiré de esto. Vale. Luis tomó su ropa del suelo y con una rapidez apremiante comenzó a vestirse. Sin levantar el rostro, observaba a su dueño a través de sus largas pestañas. Harry fue el primero en estar listo, naturalmente. El escultural convicto se apoyó en una pared y con brazos cruzados esperó a que Luis estuviese completamente envuelto en sus viejos harapos. Vamos, indicó cuando Luis terminó de amarrarse los cordones de sus zapatos. El ojiazul asintió en silencio. No iba a preguntar por el cambio de opinión de Harry. ¿Había sido porque él se lo pidió? Bueno, quizás estaba siendo engreído, pero vamos, no dañaba a nadie que pensara así. Solo sabía que era la segunda vez que el hombre estaba a punto de follárselo y no lo hacía. Bendito fuera su lindo culo que aún estaba a salvo. Harry aferró su mano al pomo de la puerta, Luis pisándole los talones. El ojiazul pensó que saldrían del camerino, mas sus pensamientos fueron arrasados cuando Harry, en un movimiento súbito y violento, le estampó contra la pared más cercana. Beso, gruñó el ojiverde. Con manos ágiles sometió a Luis, haciéndolo levantar sus brazos y apresándole las muñecas por encima de su cabeza con una mano. Luis gimió, agudo y temeroso. Sin embargo, ante tal súbito cambio, cuando los labios de Harry se estrellaron contra los propios. Sus sentidos se estimularon, su torrente sanguíneo se hizo sentir por todo el cuerpo, haciendo palpitar los puntos donde su pulso se encontraba. El aire estaba retenido en sus pulmones y sus piernas cedieron. Harry lo sostenía de la cintura con una mano, con una de sus piernas encajada en la entrepierna de Luis. Respiraba jadeante y denso, expeliendo su caliente vaho sobre los labios del contrario. La testosterona destilaba de su cuerpo en un arranque pasional. Luis podía palpar el deseo de Harry en ese beso. Los labios de su dueño eran calientes y llenos, sabían a tierra y sal, obscenos. Entreabrió los propios cuando la lengua de Harry lo demandó, queriendo abrirse paso en Luis. Jadeó de angustia al sentirse a Harry presionándose contra él de manera animal. Sentía que el ojiverde le rompería en cualquier momento. Sus bocas estaban fusionadas y la lengua de Harry le recorría su pequeña cavidad bucal. Era lascivo y hambriento, un beso escabroso e inmoral, donde sus salivas espesas se mezclaban en una sola, donde sus respiraciones salían entrecortadas. Luis jamás había sido besado de esa forma, tan lasciva y picante. Harry se follaba su boca con aquel beso, no le daba la oportunidad de pelear, de siquiera intentar mover su lengua por voluntad propia. Lo guiaba con malicia, succionando, mordiendo y tirondeando.
En un punto, Harry soltó sus muñecas y Louis, sometido y manso, las llevó hasta el cuello de Harry, rodeándolo como un borracho que debe sostenerse para no caer. Bien decía, estaba embriagado de Harry. Harry gruñó, ronco y fastidiado ante la acción de Louis, y aun cuando el ojiazul debería haberse retractado, quitar sus brazos del cuello del convicto no lo hizo. Se restregó aún más en el ojiverde, gimiendo dulce y sumiso. Harry llevó sus manos hasta los glúteos de Louis, levantándolo del suelo y haciendo que éste enroscara sus piernas a su cadera. Dulce, susurró Harry, cepillando el borde del labio superior de Louis con la punta de su lengua. Demasiado, contestó con una sonrisa impúcida y el entrecejo fruncido, como el buen veneno. Sus erecciones se sentían por debajo de la ropa, duras y palpables. Louis tembló al sentir a Harry comenzar a frotarse con él. El convicto era impúdico. Todo lo que hacía Louis era hiriente y placentero a la vez. Volvieron a juntar sus bocas en un beso profano. Louis sentía que su lengua en cualquier momento se derretiría, que su corazón dejaría de latir, agotado por la cantidad de sangre bombeada. La sensación de estar encajado en el cuerpo de Harry, de ser sometido a su voluntad, estaba creando un sentimiento vertiginoso en su vientre. Hundió sus dedos en la corta cabellera del hombre, presionando con las yemas de sus dedos en un gesto que indicaba: quería más. Harry tironeó de su labio inferior, ronroneando de placer ante el descaro de su corderito. La puerta que les proporcionaba intimidad sonó cuando alguien al otro lado de ésta comenzó a golpear. Louis soltó un gemido ahogado y Harry simplemente ignoró la presencia invasora. Los golpes continuaron, sacándole a Harry un pesado gruñido de molestia. Terminó el beso y giró el rostro en dirección a la puerta. «Váyanse», gritó con voz ronca, una vez antes de atacar nuevamente los rojos e hinchados labios de Louis. «Emperador, llegaron los nuevos», dijo una voz temerosa al otro lado de la puerta. Louis sintió la pérdida cuando Harry se apartó de golpe, limpiándose la comisura de su labio y volteándose para salir del camerino. Abrió la puerta mientras el ojiazul se desmoronaba, respirando con dificultad y aferrándose como podía a la pared para no caer al suelo. Su mente aún se encontraba borrosa. «¿Ya están aquí?», preguntó Harry. «Sí, el bus ya se estacionó, pero aún no bajan». «De acuerdo, vamos». Harry no volteó a verlo, simplemente salió del lugar, dejándolo desmoronado y solo, con una horrible erección en su entrepierna y demasiado confundido. Louis se llevó una mano al pecho y botó una enorme cantidad de aire, con los ojos fijos en el techo y sus pensamientos disparados en distintas direcciones. Lo había disfrutado. ¿Cómo podía estar tan jodido para disfrutar un beso con un convicto criminal y despiadado hombre? Sacudió la cabeza. No era su culpa, era culpa de Harry por lucir así, por besar así, y por ser Harry. Salió del camerino, con la mirada gacha y observando por el rabillo del ojo a uno que otro criminal ejercitándose. ¡Qué desperdicio! Tan buena carne, pero toda perteneciente a personas podridas. En el patio vio a Niall, quien miraba al cielo, fingiendo ignorar al semental a su lado, quien le susurraba cosas al oído. Louis casi sonrió al verlos. Al parecer, al tal Saint ya se le había pasado el gusto por el exputo de Harry. Niall se percató de Louis, quien caminaba perezoso hacia ellos y saltó de la mesa. «¡Hey! Se demoraron poco. ¡Wow! De nuevo récord para Harry. ¿O te dejó sin acabar?», preguntó Niall levantando las cejas sugerentemente. Es precoz. Dulce venganza». Shane y Niall parpadearon sorprendidos. Louis no pudo evitar sonreír. «Bien, como sea», comentó con los ojos cerrados y negando con la cabeza el rubio, como si quisiera sacar una imagen mental de su cabeza. «¿Aún quieres saber qué son los torneos?», le preguntó emocionado. Louis inclinó su cabeza en un leve sentimiento. Sí, ahora más que nunca quería saber sobre el mundo de su dueño. Maldito infeliz. «¿Van a ir a la pasarela?», le preguntó Shane. Louis pudo detallar algunas características de la fisionomía del hombre, como sus ojos miel, sus largas y gruesas pestañas, sus pómulos bien marcados y rostro angular cubierto por una floja barba. Era levemente más alto que ellos, y aun cuando no tenía la complexión de Harry, se veía increíblemente tonificado. Sí, estaba bueno el hijo de puta. «Por supuesto, quizás. Y pillamos algo de carne fresca». Niall le guiñó un ojo a Louis y este pestañeó sin comprender. Shane negó con la cabeza, su ceño fruncido en desaprobación a las palabras del rubio. «Por tu propio bienestar físico y emocional, bebé, espero que no pilles nada de carne fresca». Le dio una nalgada algo exagerada y que hizo a Niall quejarse.
girando sobre sus talones, comenzó a alejarse. De acuerdo. Luis le hizo una señal de stop al rubio con la palma de su mano. Primero explícame qué mierda es eso de la pasarela y a qué te refieres con carne fresca. Oh, Luis, créeme, debes verlo con tus propios ojos. Naya le indicó que lo siguiera y comenzaron a caminar. A mitad de camino, el rubio se volteó y lo señaló. Inquisidor. Lo de pillar carne fresca es broma. Si Harry o Shane nos pillan coqueteando, puedes ir despidiéndote de tus bolas. No lo olvides. Llegaron hasta un extremo del patio, donde unas altas rejas metálicas cercaban el lugar. Varios hombres se amontonaban ahí, todos viroteando y gritando cosas incomprensibles para el ojiazul. Luis logró visualizar a Harry y a su lado estaba Shane. Ambos conversaban como con un amago serio y discreto. Frente a Luis se presentó una especie de pasillo cercado con las mismas rejas. Era largo y conducía al exterior, donde unos buses se encontraban estacionados. Era la entrada trasera de North Colland. ¿Esa es la pasarela?, preguntó apuntando el pasillo cercano. Naya asintió. ¿Y por qué todos están tan emocionados? Eso es porque ahí vienen, gritó y señaló a los buses cuyas puertas se abrieron. Luis se giró en dirección a los vehículos y sus orbes se abrieron como sorpresa al ver bajar a diversos reclusos, todos esposados y con grilletes, encadenados en filas. Caminaban erguidos, algunos con miedo y otros con un semblante soberbio y atemorizante. Mira ese, mira el del pelo largo. Luis miró a donde el dedo de Naya le apuntaba, un hombre alto y de duras facciones orientales, piel blanca y con una complexión física envidiable. Los hombres comenzaron a caminar por el pasillo, escuchando las risillas y palabrotas de los convictos internos. Luis analizó a varios de los hombres. Algunos de ellos lucían bestiales y atemorizantes, otros parecían pobres diablos y uno que otro lucía normal. ¿Quiénes son y por qué les hacen este carnaval?, le preguntó a Niall. Son los contrincantes que han traído para los peleadores de North Colland, Luis. Son los oponentes de Harry. Los ojos de Niall brillaron, y Luis giró su rostro en busca de su dueño. La mirada desquiciada y demente de Harry lo hizo estremecerse. El ojiverde miraba a los nuevos reclusos como un asesino mira a sus víctimas antes de cometer el crimen. Tan absorto se encontraba viendo a Harry que no advirtió cómo uno de los nuevos reclusos se detenía a su lado, separado solamente por la reja metálica. «Mierda», susurró Niall tirando de Luis. «¿Qué?», miró a su amigo y posteriormente a donde éste veía. Tragó saliva con dificultad. Un mastodonte de casi 2 metros lo miraba fijo, relamiéndose la comisura de los labios y respirando como un toro. Luis quería apartar la mirada, pero estaba demasiado asustado para hacerlo. Gracias a Dios no fue necesario. Un guardia empujó al enorme hombre y le gritó que no dejara de caminar. La bestia volteó para ver a Luis una última vez y continuó su andar. «Creo que me hice pis», chilló Niall. «Gracias a Dios que Harry es el dueño de tu culo, Lulu». El infantil, extraño y muy ridículo apodo hizo al médico girar la cabeza y olvidarse del incómodo momento. «¿Espera qué? ¿Lulu?» «Sí, como un diminutivo para Luis, pero más lindo, y no te atrevas a decir algo, perra». Rodó los ojos y negó con la cabeza. ¿Qué más daba? Ya le habían puesto 1000 sobrenombres en ese lugar, y Lulu era alguno, sin duda algunas el menos nocivo. Sus mejillas se encendieron y rápidamente apartó ese pensamiento de su cabeza. Al parecer la locura de Harry era contagiosa. Luis había visto incontables películas de prisión en su vida, asimismo, leído cómics, novelas y cuando estaba en el hospital algunas noticias en los canales de televisión, pero nada se comparaba a vivirlo en carne propia. Días se pasaban como un tiempo muerto, y el ojiazul comenzaba a comprender el sistema jerárquico del infierno en el que estaba sumido. No era difícil, su papel consistía en obedecer a la bestia indómita de su dueño. Abrir la boca cada vez que Harry entraba a la celda y con manos toscas ignorantes en los que a caricias delicadas respectaba. Lo agarraba con apremio y congregaba su boca sobre la de Luis en un beso de fuego calcinante. No hablaban mucho. Harry no parecía abrir la boca más que nada solo para dar órdenes, y Luis tampoco intentaba afianzar al extraño vínculo que ambos compartían. Sin embargo, Harry no necesitaba palabras, ya que con besos y mordidas, con dientes chocando, con lenguas enredándose cada vez con más intensidad, más conocedora de la boca contraria, comenzaba a desarmar lentamente a Luis. Ese extraño emperador que funcionaba como un robot militarizado, uno que Luis veía entrenar hasta el agotamiento día tras día. Harry no sonreía, no parecía tener mayores emociones que las mostradas en contadas ocasiones,
cuando se imponía ante los reclusos, subyugándolos con sus propios puños. A él, por su parte, se le indicó su labor en la prisión. Debido a sus conocimientos médicos, ayudaría a la enfermería. Decir que se sintió humillado era disminuir el impacto emocional que le provocó pasar de un importante pediatra a un ayudante de enfermería. Para su fortuna, el ambiente en ese lugar no era tan horrible, y tanto los enfermeros como los médicos de turno resultaron ser agradables. Cuando Luis les contó el motivo de su condena en prisión, sintieron verdadera lástima por él. No le molestó, él también sentía lástima por sí mismo. Ayudó cuanto pudo, curando y limpiando las heridas de los pobres diablos que llegaban. Se ganó unas cuantas palabras de gratitud y unas cuantas ofertas para tener sexo que declinó amablemente, diciendo que Harry no lo compartía. Comenzaba a gustarle eso de usar a Harry como escudo. Era cosa de decir su nombre y todos temblaban. Seguramente que su dueño ya hubiese matado a un individuo por ponerle las manos encima tenía algo que ver. Quizás el impacto emocional de haber visto a un hombre morir ante sus propios ojos habría sido mayor de no haber pasado años en el hospital, viendo a hombres y niños morir todos los días. Bien, Luis, has terminado por hoy. Muchas gracias, hombre. Nos has ayudado un montón. El médico de turno le estrechó la mano. Gracias a ustedes. Ha sido un placer estar aquí. ¿Debo volver mañana? Por favor, sí, le respondió el enfermero con las palmas juntas en una súplica. No era exagerar, y es que la cantidad de reclusos que se atendían al día sobrepasaba sus capacidades. De acuerdo, volveré mañana entonces. Se despidió de todos, incluso de unos cuantos que quedaron hospitalizados, y caminó hasta su celda. A diferencia del desayuno y el almuerzo, la cena era servida en las mazmorras, pero no los encerraban, permitiéndoles entrar y salir a gusto. Quizás era una forma de quitarle trabajo a quienes limpiaban los deplorables comedores. Al llegar vio su comida y la de Harry. ¿Debería esperarlo? Realmente no sabía cómo debía comportarse en esa extraña relación de dueño-esclavo que el militar había impuesto, pero pretendía esperarlo para cenar. Se sentó en su cama y miró sus pies, apoyando sus codos sobre sus rodillas y acunando sus rostros con las palmas de las manos. Harry llegó en ese instante. «No has comido», afirmó, mirando las dos bandejas sobre el escueto escritorio. «Pensé que debía esperarte. Ya sabes». Harry no dijo nada más, tomó su bandeja de comida y salió de la celda. Luis se sintió ridículo e ingenuo. Y no lo podían culpar. Venía del mundo exterior, donde las personas socializaban con normalidad. No era su culpa actuar así. Era culpa de Harry. Era culpa del sistema judicial, de su exnovio, del puto enfermero. Bufó molesto consigo mismo y tomó la bandeja, comiendo acompañado de su propia soledad. Debería preguntarle a Niall dónde estaba su celda para así hacerle compañía, ya que al parecer el día en que cenara con Harry no estaba cercano. Al finalizar su comida se recostó en el colchón y a los pocos minutos un gendarme pasó a retirar la bandeja. Luis se bajó de la cama y se la entregó, agradeciéndole. ¿Te quedas o sales?, le preguntó el hombre a Luis, y Luis no sabía a qué se refería, algo que al parecer se demostró en su expresión. ¿El torneo irás o cierro la puerta? Voy, se apresuró a decir. Llevaba días con la intriga sobre los torneos. Naturalmente no perdería la oportunidad de finalmente asistir a uno. El hombre salió de la celda, acompañado de Luis, quien vio cómo toda la masa de los convictos caminaba en la misma dirección. Animó sus pies para caminar y de un momento a otro se vio bajando unas enormes y oxidadas escaleras. Visualizó a Niall y a uno de los chicos que había conocido el primer día, por lo que se apuró a llegar a ellos. «Hey, ¿dónde estamos?» «Lulú, pensé que no vendrías. Ven, vamos, tenemos que buscar un buen lugar». Niall le tomó del brazo y siguieron bajando la enorme escalinata. El aire era húmedo y frío, el aroma del moho realmente desagradable, y Luis se comenzaba a arrepentir de haber ido. Escuchaba vociferaciones, gritos y el sonido de cuerpos chocando contra metal. Tenía miedo, sin embargo la curiosidad era su peor enemigo. Llegaron a una espaciosa habitación donde cientos de cuerpos se constreñían arrimados. El olor a sudor, a mugre y dióxido de carbono hacían que el ambiente se sintiera pesado, casi insoportable. Luis entornó los ojos, siendo llevado por Niall hasta una zona levemente apartada donde se encontraba Shane y otros hombres. Tras Shane, y siendo respaldado por Germandes, habían opulentos hombres en trajes, sentados en toscos sofás, con vasos de licor en sus manos y sonriendo arrogantes mientras conversaban. ¿Quiénes son?, le preguntó Niall. Esos hombres obviamente no eran convictos. Niall los miró de reojo y se acercó a una oreja de Luis.
Son quienes organizan estos torneos, la mafia de los bajos mundos, Lulu. Mira, ¿ves al del traje gris? Se llama Nicholas. Es el mecenas de Harry. En ese instante, Louis no podía salir de su estupor. ¿Cómo podían permitirse tales actividades en los recintos penitenciarios? Los tipos que viste desfilar por la pasarela son peleadores de los mafiosos que se encuentran junto a Nicholas. Se corren grandes apuestas, miles de dólares, Lulu. Shane también pelea, es el peleador de Reynolds, pero está de viaje y le dijo a Shane que no participara hasta su vuelta. ¿Y por qué lo hacen? Pelear para sobrevivir. La fuerte voz de un hombre que se encontraba sobre el ring exclamó: «Bienvenidos sean esta noche». Vestía un traje de 2 piezas y sostenía un micrófono en la mano. Todos aclamaron, aplaudiendo y rugiendo como bestias. La adrenalina brotaba de cada uno de los presentes. Estaban frenéticos, expectantes de la pelea a realizarse. Esta noche Norcoland llenará sus paredes de sangre. Luis quiso vomitar. Incluso Niall saltaba, gritando como un animal. Los mejores peleadores se enfrentarán con nuestro campeón. Traídos de todo el mundo, profesionales en el combate, sedientos de dolor. Los mafiosos se colocaron de pie, aplaudiendo con sorna, con sus bocas adornadas con puros y sonrisas macabras. Esto es underground. Los ojos de Louis, perdidos y aturdidos por el barullo, por las sensaciones mezcladas que lo embargaban, se pasearon por todo el lugar. Quería salir de ahí. Su vocación, la pasión de su vida, era salvar vidas, no verlas destruirse. Un ruido tronó en sus oídos y volvió a los ojos del ring, magnetizado al hombre que se había subido en la tarima, rugiendo como un león y girándose como un Cristo Redentor en dirección al público, su dueño. Con ustedes nuestro campeón invicto, el emperador de Norcoland, la pesadilla del diablo, Harry Styles. El cuerpo de Louis cedió, sintiéndose ligero y trémulo. Estaba aterrado, en conocimiento de que se encontraba encadenado a ese hombre, a esos despiadados ojos verdes y esa boca que lo hizo soltar suspiros de placer incontables veces en cada beso compartido. Luis crispó los dedos de una mano sobre su suéter, justo a la altura de su corazón, rogándole por que no se arrancara de su pecho. Y directamente desde Alemania, ex campeón de boxeo y lucha libre, dispuesto a todo para arrebatarle el título a nuestro emperador, el Lobo. Los abucheos y aplausos se mezclaban caóticamente. Luis quiso tapar sus pobres oídos para no escuchar aquella algarabía ensordecedora. El presentador explicó las normas, que poco tenían de normas. Era un todo vale, donde el campeón era quien sobrevivía. Los peleadores se colocaron protectores bucales y comenzaron a calentar. Shane vociferaba a Harry, animándolo con palabras rudas a que ganase. Niall solamente gritaba que dejara al campeón follárselo, o eso gritó antes de que Shane se volteara y lo asesinara con la mirada. Una especie de árbitro apareció en el ring, colocándose entre ambos hombres y haciendo el conteo. Cuando sonó la campana, Luis perdió la noción de lo que aparecía frente a sus fanales. Todo se veía en cámara lenta. Harry se movía como una pantera y atacaba como un tigre. Sus puños destrozaban al contrincante, haciéndole rugir los huesos del cuerpo. Esquivaba golpes con relativa facilidad y conectaba ganchos en las mandíbulas del contrario. Sus piernas lanzaban patadas mortales en el diafragma del alemán, haciéndolo retorcerse una y otra vez. El exmédico observaba en silencio, sin moverse siquiera, abrumado y con toda la musculatura del cuerpo contraída. Vio a Harry tumbar al hombre al suelo, aplicarle una llave de lucha y posteriormente comenzar a golpearlo sin clemencia. Quería gritarle que se detuviera, que ya había ganado, y si seguía haciendo eso lo mataría. No pudo decir ninguna palabra, había perdido su voz. No quería estar ahí. Se dio media vuelta y, haciéndose más pequeño conforme caminaba, se hizo un lugar entre el mar de gente. Logró llegar a las escaleras y le pidió permiso a un gendarme para retirarse. No sabía si fue por piedad, pero el hombre no le denegó la salida. Lo escoltó hasta su celda, donde Luis, al verse a solas, se lanzó sobre el inodoro y vació su estómago por la boca. Sintió la bilis quemarle la garganta, sus manos temblar mientras se abrazaba a la taza del baño. El pestilente aroma le producía más arcadas y pensó que moriría ahogado. Se sentía enfermo por haberse dejado seducir por ese monstruo que disfrutaba con el dolor ajeno. ¿Cómo pudo caer tan bajo para haber disfrutado del contacto de sus bocas? Finalmente pudo separarse del inodoro, enjuagó incontables veces su boca con agua y luego de unos cuantos minutos se lavó los dientes.
El vacío en su estómago le sentaba mal, era doloroso. Sacó unas cuantas mantas de la cama de Harry y se envolvió en ellas, acurrucándose en su cama y dejando que unas cuantas lágrimas escaparan de sus hermosos ojos, humedeciéndole las mejillas. El recuerdo de Harry no la abandonaba. La sonrisa mortuoria de su rostro al destruir a su oponente, la forma en la que a parecer disfrutaba los gritos de dolor del alemán. ¿Cómo podía haber alguien tan trastornado? ¿Cómo podía ese hombre ser su dueño? Cerró los ojos, calmando su respiración y los pequeños hipidos que escapaban de sus labios. Estaba agotado, solo unos días en prisión y sentía que no sobreviviría más tiempo. Solo rogó sumirse en un sueño eterno y no despertar jamás. Sintió su cuerpo ser removido con brusquedad y del susto abrió sus ojos, acostumbrándose a la poca luz que le proporcionaba la celda, esa mísera ampolleta. Harry estaba inclinado en dirección a él, notoriamente molesto. No, estaba furioso. «Dejaste la pelea», le reprochó. Luis, aún medio adormilado, asintió. Se restregó los ojos con los nudillos de sus dedos índices. Enderezó su cuerpo, sentándose en el duro colchón. «¿Por qué?», demandó Harry saber. Se apartó de la cama, cruzándose de brazos a la espera de una respuesta. «No sabía que era mi obligación estar ahí». La voz de Luis salió bajita y temerosa. Harry estaba completamente sucio. La sangre seca se pegaba a su piel y el aroma pestilente del underground permanecía en él. De un brazo arrastró a Luis fuera de la cama. Las piernas del ojiazul flaquearon y tuvo que sostenerse del desnudo pecho de Harry para no caer al suelo. «¿No lo sabías?», le tomó del mentón, presionando su dedo pulgar sobre la tierna piel de Luis. «¿No sabías que tu obligación es estar donde yo estoy? ¿Caminar por donde yo camino, maldito zorro mugriento?» Luis bajó la mirada y atrapó su labio inferior, el cual temblaba. Sí, lo sabía. No había que ser un genio para saber que, como la puta de Harry, debía seguirlo cual perrito faldero sigue a su amo. No podía, sé sincero, no pude permanecer ahí, lo siento. Se encogió de hombros sin querer buscar una excusa. Si Harry iba a golpearlo por eso, pues que lo hiciera. «No pudiste», repitió. «Desobedeciste a tu dueño como un perro subversivo que busca que lo castiguen. ¿Es eso lo que buscabas? ¿Que te castigara, maldita puta?» «No». «¿No? Venga, que te miro y veo que sí. Mírame». Luis dejó escapar un quejido y levantó los ojos, aterrado de encontrarse con esa sonrisa macabra que había usado Harry frente a su oponente. No vio eso. Vio furia, despecho y amargura. Una amalgama de sentimientos funestos en su dueño. ¿Por qué se había tan traicionado? «Tenía miedo», confesó Luis. «¿Miedo?» «De ti». «¿Miedo de mí? ¿He hecho algo para que me temas, Luis? Llevas días aquí y tu culo ha permanecido intacto, liempecito de pollas. Nadie te ha molestado, has estado protegido gracias a mí y dices que me tienes miedo». La voz de Harry era tranquila y gélida. «He sido complacente contigo y así es como me pagas». «No». «Sí, eres una puta malagradecida, un perro rastrero que necesita aprender a no morder la mano de quien le da de comer». «No, Harry». Gritó de dolor. Una enorme mano de Harry jalaba sus cabellos, haciéndolo exponer su cuello. «Voy a enseñarte motivos para que me tengas miedo, Luis». Las lágrimas no dejaban de correr por los ojos de Luis. Quería explicarse, pero sabía que poco importaría lo que dijera. Harry de un empujón lo hizo caer a la cama, golpearse la cabeza contra la pared. Luis se encogió en su lugar, haciéndose un ovillo, mientras observaba aterrado cómo el hombre se desabrochaba el pantalón. Finalmente iba a violarlo. Quizás así era mejor. Si abusaba de él, entonces no sentiría lo que sintió cada vez que se besaban. No había riesgo de que pudiera caer por ese demente. Si Harry lo destruía, estaría a salvo. A salvo de su propio y rebelde corazón, ese que no escuchaba razones, que se aceleraba aun cuando Luis le exigiera que no lo hiciera, porque algo de cordura quedaba en el ojiazul, esa pizca de sensatez que le decía que no debía sentir absolutamente nada por Harry, que no lo valía. Harry se abalanzó encima de Luis, volteándolo con sus manos y bajándole el pantalón. El ojiazul tenía su boca firmemente cerrada. Sus dedos se crispaban entre las mantas y sus ojos miraban una descarada pared de concreto. No iba a llorar, no iba a llorar, no iba a suplicar, iba a dejar que Harry hiciera lo que quisiera, que su dueño disfrutara de tales menesteres a su antojo, hasta que se aburriera de él y lo lanzara como a otro más. Así su conciencia prevalecería, limpia y ajena
a ese caprichoso sentimiento que amenazaba con formarse. Harry tenía los ojos fijos en Louis, sus pupilas dilatadas y sus dedos hundidos entre las tiernas caderas del chico, quien no se movía. No había diferencia alguna con follarse a un cadáver. «Así que te dejas follar», se burló Harry. Louis no replicó, no se movió y eso lo irritó. Tiró nuevamente del cabello de Louis e inclinándose hacia adelante llegó hasta el oído del ojiazul. «¿Qué pasa, corderito? ¿Ya no te interesa que sea placentero para ambos?» «No». «Oh». Una sonrisa ladina se formaba por su rostro. Privó a Louis de sus pantalones y le hizo voltear, dejando al chico y su flácido miembro frente a él. Louis giró el rostro y se abrió de piernas, resignado a lo que pasaría. «¿No tenías miedo?» «Pero qué mal lo demuestras, abriéndote de piernas como una zorra necesitada». Se acomodó entre las piernas del ojiazul y sacó su propia umbría, erecta y dura. «Solo hazlo. Después de todo, ¿qué te importa lo que yo quiera?», le respondió sin encontrar sus miradas, reprochándose a sí mismo. Debería permanecer en silencio y dejarse quebrantar. «No soy nada para ti, ¿verdad? Vamos, demuéstramelo, para que pueda odiarte». «Estás hablando estupideces». Harry frunció su ceño. Todo rastro de burla había desaparecido de su rostro. Louis negó con la cabeza y, rebelándose contra sus propios deseos, giró su rostro para encontrarse con los brazos de Harry. «¿Por qué no lo haces de una vez? Solo métela y elimina cualquier posibilidad de que termines gustándome». «¿Qué?» «Tengo miedo de ti, Harry, porque eres un enfermo, un desquiciado, que disfruta haciendo sufrir a las personas, y aún así, besarte se siente como tocar la puta gloria».